capacitarse con este diplomado. Para ponernos en contexto, Panamá es un país de casi 4 millones de habitantes. En Panamá Centro, en la ciudad de Panamá, hay solamente 2.624 maestros de primaria y en general a nivel nacional hay 22.228 maestros de primaria. Esta es la estadística para 2018 de Panamá, para que más adelante, cuando Emil se vea el impacto que ha alcanzado a estos docentes. Uno de los antecedentes importantes del surgimiento de este trabajo fue un estudio de Seo Kim, Ho y Seon del 2015 por los indicadores globales de aprendizaje permanente. Este estudio nos manifiesta que se analizaron países de América, de diferentes partes del mundo, y con los pilares del saber, los 4 pilares. Entonces, se clasificaron en países fuertes, que eran los que el pilar del saber y el ser eran superiores al hacer. Los pilares intermedios, los países intermedios eran los que tenían el pilar del saber y el convivir, que afectaban el hacer. En este caso es Panamá. Y los países frágiles tenían el convivir, que se comportaban estrictamente proporcional al nivel de competitividad de cada país. Entonces, si vemos, Panamá es la línea roja y el pilar del saber y el convivir están afectando el hacer, como dicen. Así que estamos en un aprendizaje permanente en el cual hay que mejorar. El objetivo general de este trabajo de investigación es investigar el desarrollo, evaluación y seguimiento de la competencia de análisis e intervención didáctica de maestros de primaria mediante el diseño y la implementación de ciclos formativos en didáctica de la especialidad, a fin y efecto que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en sus aulas. Vamos a ver la relación entre los objetivos y los instrumentos de evaluación. Voy a tratar de entrar rápidamente al trabajo que se está haciendo actualmente. Recuerden que estoy haciendo un rediseño desde el 2017. Lo primero que nosotros estudiamos fue la oferta que se da de perfeccionamiento de los docentes por el Ministerio de Educación de Panamá. Este indica que la oferta de capacitación es muy deficiente en la especialidad matemática. Se da más al área de pedagogía. El segundo objetivo que hicimos fue la matriz de competencias genéricas y profesionales del maestro de matemática. Ese lo voy a dar los resultados más adelante. Luego hicimos una prueba diagnóstica sobre los instrumentos de idoneidad didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática de los docentes. Y luego hicimos un diseño e implementación de un dispositivo formativo. Y durante el dispositivo se analizaron las respuestas de los participantes en el campus virtual. Bien, la matriz de competencias genéricas y profesionales del docente nos indica que las instituciones que están capacitadas para formar a los docentes a nivel nacional tienen la deficiencia de que la lengua extranjera, la competencia digital y el desarrollo de la competencia matemática en la formación de los docentes desde el currículo está deficiente a nivel nacional. A raíz de esto se desarrolló un dispositivo formativo para capacitar a estos docentes en la especialidad matemática. El género por participante de esta capacitación nos indica que el 69% de los participantes es del género femenino y el 31% es del género masculino. Aquí vemos que hay más desarrollo por parte de las mujeres en cuanto al desarrollo de la docencia en primaria.
El rango de edades, hay un rango de edades muy balanceado en los participantes. El 28% está en el 40, de 42 a 49 años, a un 20% de los 50 a los 57 años, un 21% de 26 a 33 años, una población, perdón, 19% es una población joven, y un 21% ya son personas que están jubiladas o en ingreso a jubilar, que están entre los 58 y 65 años. Ahora, en Panamá hay una ley que facilita a que los docentes pueden continuar trabajando en las aulas en primaria o a nivel, en cualquier nivel. Los participantes también manifestaron un reconocimiento a su diversidad en la cultura étnica. Un 13% indicaron que era de la etnia Novebuglé y un 25% indicaron que eran afrodescendientes. El 62% de los demás participantes no indicaron a qué reconocimiento de diversidad pertenecía. Las licenciaturas de estos participantes tienen un 34% de la licenciatura en educación primaria. Un 17% son maestros normalistas. Lo interesante de esta estadística es que el 13% de los profesores, los docentes capacitados, pertenecen a otras carreras, como abogados, ingenieros, arquitectos, los cuales tienen una necesidad enorme, uno en la parte pedagógica y otra en la disciplina matemática, porque estos docentes están capacitando a niños de primaria. El 51% de la población capacitada pertenecían a las licenciaturas de la Universidad de Panamá, un 25% de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena y un 8% de la Universidad Especializada de las Américas, otra institución pública del Estado, y el 11% de otras universidades, y lo importante de esto que un 5% de estos docentes no tienen una licenciatura. A raíz de esto se ha tenido conversación con la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación para abrir un programa para que estos docentes puedan acceder a una licenciatura y puedan mejorar su capacidad profesional. Cuando fuimos a la parte del estudio de cómo se formaban los docentes luego de salir de la licenciatura, ellos indicaban que el 40% no especificó porque ellos tomaban los cursos de perfeccionamiento que se dan a inicio del año, en enero y febrero, por 2 semanas de clase. Ellos no manifestaron una motivación específica. Un 20% indicó que lo hacían por requisito meramente institucional porque era obligatorio del Ministerio de Educación. Otro 20% por la mejora de la formación profesional, por acceder a puntos para poder mejorar su rango salarial, y un 20% sí manifestó la necesidad de mejora de su práctica docente. Este modelo de capacitación pertenece al modelo de competencias y conocimiento didáctico-matemáticos del profesor de matemática, CCDM, el cual está basado en un constructo del enfoque ontosemiótico. Esta es una herramienta teórica la cual está desarrollado el enfoque ontosemiótico para analizar las actividades matemáticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Una cosa es estudiar a quién están enseñando y otra cosa muy distinta es estudiar el conocimiento al que está transmitiendo este maestro. Este es el modelo que está estudiando esta tipología. No me voy a entrar tanto en esta tipología, pero sí voy a hablar de la idoneidad didáctica. La idoneidad didáctica se manifiesta en 6 facetas, la cual nos habla de la faceta epistémica, que es la representación
del conocimiento y el transmitir del docente. La parte mediacional se ocupa de los recursos y el tiempo que toma el docente al impartir su clase. La faceta ecológica es el dominio de la sociedad, el currículum y la escuela. La interaccional manifiesta el diálogo, interacción y la comunicación entre el docente, el estudiante, el padre de familia, mis demás colegas. La faceta emocional implica las actitudes, el afecto, las emociones que transmite el docente, y la parte cognitiva, que es el desarrollo de los conocimientos en cual tiene el docente. Y al final el docente es como un malabarista en cual tiene que ser perfecto en las 6 facetas, pero de repente a lo mejor contempla una faceta más que otra y balancea ese conocimiento. A raíz de este estudio que hicimos de diagnóstico al inicial, este estudio en el 2017, en el 18 se planteó un diplomado de capacitación, teniendo el conocimiento de que no podíamos sacar al docente para ir a capacitarlo. Lo hicimos durante su desarrollo de clase, o sea que tenían que ser maestros en ejercicio. Este diplomado es totalmente virtual, con 4 fases presenciales en los centros de innovación de la Universidad de Panamá. En el primer módulo habla sobre la introducción a la matemática educativa, qué es y a qué se ocupa la didáctica. El módulo 2 habla de la matemática isodidáctica, la parte de aritmética, medida, introducción al álgebra. El módulo 3 habla de matemáticas isodidáctica, la geometría, la estadística y la probabilidad. Y el módulo 4, el más importante, que es la intervención y la reflexión sobre su propia práctica. Ellos tenían que elaborar una secuencia didáctica, presentarla, grabarse, implementando, valorando luego esa secuencia didáctica y luego mejorar la secuencia. Una de las consignas, voy a decir, una de 75 consignas que hay durante toda la ejecución de este diplomado, dice: resolvamos un problema como si fuéramos alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En una granja tenemos gallinas y conejos de 23 cabezas y 76 patas. ¿Cuántos animales de cada clase tenemos? La gran mayoría de los maestros lo desarrollaron de manera aritmética. Otro porcentaje lo hizo de manera algebraica, pero un 10% de maestros indicó que este problema no se podía hacer de manera de preescolar. Entonces, una maestra en la región educativa de Azuero indicó y mandó las imágenes de sus estudiantes con masilla y palitos de dientes, en los cuales ella simulaba los palitos de dientes como las patitas y las bolitas de masilla como las cabezas de los conejos y las gallinas. Y trabajando con niños de preescolar desarrollaron este problema. Este problema amplía mucho el desarrollo del concepto de los niños en preescolar. Hay otro problema que dice cómo desgajar, cuántos gajos tiene una mandarina. Ustedes saben una mandarina que tiene los gajos. ¿Cuántos gajos tiene una mandarina? Ese fue aproximadamente en el mes de julio, cuando estaban los maestros dando el desarrollo del concepto de promedio. Uno de los maestros indicaba que él simplemente daba el concepto de promedio con la teoría, doy mi teoría y hago sumatorias y con eso ya encuentro el promedio. No. La maestra que desarrolló el concepto con los gajos de mandarina le dijo a los niños: para mañana quiero que me traigan mandarinas. Los niños al día siguiente llegaron a la clase con sus mandarinas, las desgajaron y uno dijo que tenía 8 gajos, otro indicó que tenía 9 gajos, otro niño dijo que tenía 11 gajos, y luego con cada uno de ellos lo fue apuntando y fue sacando la sumatoria y la ponderó entre la cantidad de niños que llevaron las mandarinas. Y luego desarrollaron el concepto de promedio. Y es así como se debe trabajar el desarrollo de los estudiantes. Puedo hablar de muchas actividades, pero me voy a centrar en el estudio de intervención que actualmente estamos haciendo.
Estos maestros al final en el módulo 4 tenían que hacer un video. Estoy mostrando varios de los videos que se han hecho el estudio. Ellos se grababan dando una clase y la enviaban a la plataforma. Con eso estamos estudiando primero los años de servicio. El 56% de los docentes están entre los 18 y 23 años de servicio. Un 22% están entre los 12 a 17 años de servicio. Un 11% está de 6 a 11 años de servicio y otro 11% de 0 a 5 años de servicio. ¿Por qué menciono los años de servicio? Vamos ahora sí a desarrollar el trabajo que estamos haciendo con un trabajo doctoral. Con las facetas que yo les hablé de la idoneidad didáctica, se ponderaron unos componentes y unos códigos. Por ejemplo, la faceta cognitiva tiene el componente de conocimientos previos, adaptación curricular a las diferencias individualidades, aprendizaje y alta demanda cognitiva. Eso, cada uno de esas componentes se le dio un código. El código 1 eran los conocimientos previos y estos daban unos indicadores. A estos indicadores los pusimos en una ponderación Likert de 1 a 3. Y, por ejemplo, puedo dar otro ejemplo, el de la epistémica, que nos habla de los componentes error, ambigüedad, riqueza de proceso y representatividad de la complejidad. Y así los códigos y los indicadores Likert de 1 a 3. ¿Cómo denominamos el índice de faceta? La sumatoria de las puntuaciones obtenidas en la evaluación de los componentes, creando una fórmula para el índice el índice CID, que es la idoneidad didáctica. Por ejemplo, vamos a hablar un fragmento de un diálogo para que tengan un poco más de la transcripción del diálogo. Por ejemplo, aparece la maestra con una canasta de fruta al frente de los niños y están dispuestos de forma tradicional, uno detrás del otro. La persona que habla es la maestra. El fragmento del diálogo gesticular dice, como primer punto vamos a ver lo siguiente. Ustedes saben que yo tengo a simple vista. Entonces ahí inmediatamente colocamos los códigos y vamos ponderando todo el trabajo de la maestra según las facetas. Los niños responden, sí, unas frutas. La maestra indica, ustedes no saben qué tipo de frutas yo tengo al frente. Los niños indican, uvas, manzanas. La maestra dice, ¿qué más? Y así va el diálogo. Al final tenemos la faceta con los índices de la idoneidad didáctica. Por ejemplo, la faceta cognitiva en la maestra pondera 1.75, la faceta epistémica manifiesta 2.25, la interaccional 2.25 y así con cada una de las 6 facetas, teniendo un índice de idoneidad didáctica de 0.68. El diagnóstico de conocimientos competencial inicial antes del diplomado y después del diplomado nos indican que los maestros tienen muy en cuenta el criterio ecológico. En particular tienen en cuenta el currículum oficial, seguramente por el desarrollo pedagógico en la formación de sus carreras de licenciatura en primaria. Tienen menos en cuenta el criterio epistémico y cognitivo. En particular, contemplan poco la riqueza de procesos y los conocimientos previos. Esto por la deficiencia de su formación. Y en su práctica tienen muy en cuenta la gestión de la clase y los aspectos afectivos, seguramente por los años de experiencia. Poca utilización del recurso manipulativo y tecnológico en la planificación de sus clases. Los resultados obtenidos nos indican que los participantes mejoran el índice de idoneidad didáctica, según la experiencia docente. Y estamos viendo cómo desde los primeros docentes que hemos llamado los participantes 1, que es Mercedes,
que solamente está nombrada este año en el Ministerio de Educación, su índice de idoneidad didáctica es de 0.65, mientras la maestra Carmela, que tiene 22 años de experiencia, tiene un índice de idoneidad didáctica de 0.89. Esto al finalizar el diplomado. A continuación voy a permitir que Emilce nos hable del alcance de este diplomado. Gracias, Luisa. ¿Me permiten, por favor, compartir pantalla? Sí, ya. Vale. Primero que todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a ser parte de esta presentación. Hoy voy a complementar esa información que Luisa les ha dado a lo largo de la presentación, contándoles la cobertura y el alcance de este excelente trabajo que se ha realizado de investigación y hasta llegar al diplomado de estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas. Les pido disculpas por no poder compartir mi cámara, ya que estoy teniendo problemas con el internet, y esto, si la comparto, posiblemente empiece a fallar para poderles mostrar la presentación. Entonces, como Luisa ya se adelantó un poco, ella les habló un poco de cómo está constituido el contexto geográfico acá en Panamá. Panamá está comprendida por 10 provincias y 5 comarcas. En este mapa lo que podemos es observar esos centros regionales de la Universidad de Panamá donde se estuvo capacitando a los maestros. ¿Qué tipo de maestros? Se capacitaron maestros en el área de preescolar y primaria. Entonces, les voy a mostrar un poquito acá para que conozcan más del trabajo que ha realizado Luisa. En el Panamá Centro, acá dice que se capacitaron 24 maestros, en la provincia de Colón participaron 23 maestros, igualmente en Cocle 24 maestros, en Azuero participaron 27 profesores y en Veraguas. Entonces, estos fueron los centros a los que ellos acudieron para realizar capacitación docente. Ya veremos el impacto de esto, y esto lo vamos a ver precisamente con datos relevantes. Entonces, en este otro mapa, yo, por ejemplo, si doy clic acá en esta isla, ¿qué me muestra este mapa? Todos los centros educativos de la República de Panamá, que en total son 3.270 escuelas oficiales o públicas. Me aparece el código de la escuela, el nombre de la escuela, dónde está ubicada. Está en el distrito de Taboga, es una isla acá, cerca de Ciudad de Panamá. Me dice la matrícula, la cantidad de estudiantes, así nosotros podemos saber el impacto que tiene esta capacitación o este diplomado, a cuántos estudiantes podría llegar el conocimiento de esos maestros que se han capacitado. Me dice que es un área de difícil acceso, cuentan con la electricidad, y acá me dice también quién es el nombre de la directora y esas coordenadas del lugar donde se encuentra la escuela, así para cada uno de los centros educativos. Precisamente con este diplomado se logró precisamente cerrar esa brecha en cuanto a educación y a lo que estamos apuntando todos los países del mundo, y es precisamente contribuir desde una necesidad acá en Panamá, y era precisamente poder capacitar o cualificar a los docentes en habilidades para didáctica matemática. Entonces, acá en este mapa también se pueden visualizar las escuelas privadas, que como se van a dar cuenta más adelante, también estos precisamente para cerrar estas brechas también tuvieron la oportunidad de capacitarse, ese tipo de maestros.
Así, si vemos este mapa comparado, haciendo una interpolación de esa información con vamos a poder ver que ese alcance de ese proyecto que se estuvo trabajando tiene el 1.5 de las escuelas públicas del país, teniendo en cuenta que son 3.270, y el 2% de los colegios privados, que son muchos menos, que son 513 colegios privados acá en Panamá. Entonces, en este otro mapa vamos a poder visualizar, por ejemplo, en Santiago. En Santiago el alcance fue de 23 profesores de esta escuela específica del sector de Veraguas y eran profesores del sector público. Así, si nos vamos a cada uno de los puntos georreferenciados en el territorio, podemos saber que en esta escuela, por ejemplo, se capacitó una profesora, incluso tenemos el nombre de ella, la provincia fue Colón y era de una escuela pública. Estos mapas también me permiten, por ejemplo, cada uno de los puntos georreferenciados tiene otra función, y es también darme a conocer por medio de un mapa de calor, dónde se puede visualizar el mayor impacto. Definitivamente el mayor impacto está en Ciudad de Panamá, que es de donde hay más escuelas, y el segundo es Panamá Oeste, que es la zona que estoy señalizando, y tercera fue la provincia de Colón. Entonces, posterior a eso desarrollamos una aplicación donde se pudiera ver toda esa información de manera gráfica y textual. Entonces, en esta aplicación se van a poder observar esas escuelas del país, públicas y privadas, donde se han capacitado esos profesores en didáctica de las matemáticas, que nos permite esta aplicación visualizar ese alcance de ese trabajo que se ha hecho. Entonces, el total de instituciones educativas a las cuales se llegó en el país fueron 103 instituciones educativas, profesores capacitados, 276 profesores capacitados. Al inicio yo les mostraba un mapa que tenía 6 centros regionales donde se asistió a capacitarlos, pero en realidad el alcance fue para la provincia de Coclé, Colón, incluía también un área de difícil acceso que requiere mucho y que necesita en el sector educativo capacitación de este tipo, y es los profesores de la comarca Nove Buglé, que es una comarca indígena. Tenemos Herrera, Los Santos, obviamente el más significativo Panamá, Panamá y Panamá Oeste, con Veraguas. Tipos de instituciones educativas que se capacitaron. Estos dashboards o tableros de control me permiten interactuar con la información. Entonces, del sector privado, respecto a esos 276 maestros, 32 eran del sector privado, y de los públicos teníamos 71, que nos dan un 68,93%. De verdad que es un gran impacto, debido a que en las escuelas públicas es donde más se requiere capacitación docente. Aparte de todo, también se capacitaron algunos docentes egresados de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, también pudieron participar de esta capacitación. Dentro de estos datos relevantes, de pronto mostrarles esta información a ustedes de otra manera. Es muy importante contener estos datos en este tipo de aplicaciones, y sobre todo en un contexto geográfico. Eso que hace nos permite comprender el territorio y poder analizar los datos y medir, por ejemplo, resultados, como en este caso, que es cobertura y alcance. Entonces, acá fácilmente nosotros podríamos llegar a la conclusión de que obviamente se requiere mucho más trabajo, por ejemplo, para el área de Darién, que es para el otro extremo del país. Necesitaríamos para el área de David, debido a que se capacitó allí un profesor, podríamos también sacar conclusiones que allí para esta región también es súper importante, debido también a que se capacitaron 2 maestros de la comarca Nove Buglé, y que sabemos que allí también este sector es súper importante, poder impactar con capacitación de este tipo. También podríamos concluir que estas zonas requieren de mucho más de nuestra atención.
Este diplomado también contribuyó significativamente a la formación de los docentes en la didáctica de las matemáticas. Como se dan cuenta, queda una gran labor por realizar en la educación del país y sobre todo en la didáctica para las matemáticas, que a veces creo que muchos de los maestros se sienten abrumados en cuanto a adquirir ese tipo de habilidades o estrategias para poder dar las clases a los estudiantes un poco más interesantes para ellos. Obviamente sabremos que Luisa está trabajando precisamente en poder llegar a todas esas, a realizar una cobertura más amplia en el país en todo lo que es capacitación docente en el área de las matemáticas. Por el momento acá ya les voy a compartir mi otra presentación. ¿Están pudiendo ver la otra presentación que les he compartido? No. 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 En pantalla azul nada más. Ya. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Sí, ya se aprecia. Vale. Entonces les voy a hablar, me va a robar 5 minutos para hablarles un poco de eso que ustedes han podido visualizar, que lo que estuvimos trabajando con Luisa, la contribución que hemos hecho a investigación en todas las universidades, eso de dónde viene un poco. Como la doctora Rosy lo decía, yo trabajo para la empresa de Panamá. Aquí venimos desarrollando un programa que es nuestro software que se llama ARGIS, y es ARGIS para educación. Entonces, ¿quiénes somos? Entonces, como la doctora Rosa lo dijo, somos el Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales. Esta es una empresa estadounidense formada por los esposos Jack y Laura Dangermond hace 50 años. Somos el líder mundial en plataforma en el desarrollo y comercialización de plataforma ARGIS, en todo lo que es plataforma de sistemas de información geográfica. Las industrias que nosotros nos enfocamos son a negocios. Dentro de negocios tenemos banca, logística, manufactura. Dentro del gobierno tenemos defensa, gobierno local, transporte. En ONGs, que es ese trabajo de responsabilidad social que nosotros hacemos en cada uno de los países donde nosotros venimos desarrollando algún tipo de actividad comercial que está enfocada a lo que es conservación, ciencias de las tierras, desarrollo sostenible y, por supuesto, educación. Entonces, lo que nosotros logramos desde educación es darle acceso a las universidades de todos los países donde nosotros estamos ejerciendo actividad comercial a un muy bajo costo. Y como pueden ver, pues los sistemas de información geográfica se adaptan a todas las industrias, ya que todo sucede en un contexto geográfico. Si ustedes pueden ver acá, pues la verdad es muy amplio los sectores donde nosotros trabajamos. Yo creo que ustedes tampoco pudieron ver ahorita durante la pandemia, por ejemplo, mapas como estos o tableros de control como el que les mostré ahorita, el dashboard que les mostré con el trabajo, el impacto del trabajo, donde se puede visualizar todo lo que ha hecho Luisa y su equipo de investigación, y es precisamente se usó precisamente para todo lo que fue el coronavirus, para darle rastreo a toda la pandemia. Todo se puede realizar en plataforma ARGIS, porque es que toda la actividad humana, todo lo que nosotros hagamos, tiene un contexto geográfico o un tiempo, un espacio en el que estamos, en el que ejercemos algún tipo de actividad o que hacemos algún tipo de trabajo. Obviamente, por supuesto, el pilar fundamental en el que yo trabajo acá en EDRI y nuestra organización es la educación. Nosotros trabajamos para construir esa próxima generación de jóvenes en los que estamos esperanzados, y precisamente lo que buscamos también es cualificar a nuestros docentes en todo lo que son herramientas SIC para que ellos puedan transmitir ese conocimiento
a sus estudiantes. Dentro de ese trabajo que nosotros venimos desarrollando, estamos enfocados en todo lo que es educación STEAM. Dentro de nuestros programas tenemos el programa de ARGIS para colegios, que a este pueden acceder cualquier colegio del mundo a nuestra plataforma completamente gratis, es decir, 100% gratuito. Se hace acompañamiento para los maestros, capacitación para los maestros y la verdad que se puede manejar para cualquiera de las asignaturas que se dicten. Acá en Panamá hemos tenido la fortuna de lograr un gran impacto en todo lo que es conservación ambiental. Muchos de los proyectos que ejecutan los colegios tienen que ver mucho precisamente en crear esa sensibilidad a los estudiantes en la parte ambiental. Tenemos obviamente currículo para matemáticas y otra área que acá le hemos podido sacar mucho trabajo es que Panamá tiene una riqueza cultural, histórica y por ende también geográfica, por todos los eventos históricos que han sucedido acá. Entonces también desde ese sector, desde ese enfoque también lo hemos trabajado. Celebraremos nuestro Día de los Sistemas de Información Geográfica el 18 y 19 de noviembre de este año. Están cordialmente invitados. Tenemos también dentro de eso que ofrecemos para educación, tenemos un currículo bastante enriquecido para que los profesores también se puedan capacitar autónomamente. Como ya les dije, los SIG aplican a las carreras, ya que al ubicar esa información en cualquier tipo de contexto geográfico se puede aplicar en diversos campos de estudio y allí es donde entra precisamente la investigación. ¿Cuáles son esos beneficios de pertenecer a esta comunidad educativa? Por ejemplo, para investigación, con ARGIS los investigadores pueden mapear, analizar datos y patrones que finalmente lo que hacen es permitir generar nuevos modelos y teorías a partir de esos estudios que se realizan en cada una de las facultades. Los estudiantes tienen la posibilidad de aprender con métodos innovadores y aplicados al mundo real. Tratamos precisamente de ofrecerle ese tipo de habilidades a los estudiantes, pero llevándolos o enfocándolos a que ellos puedan resolver problemas del mundo real o de su comunidad. Los profesores acá pueden utilizar recursos tecnológicos que ayudan precisamente a los estudiantes a desarrollar ese pensamiento crítico y espacial y pues a dar soluciones. Con nuestro programa lo que buscamos es fortalecer la comunidad SIG en las universidades, facilitando ese acceso a la plataforma por medio de nuestro licenciamiento y cualificación para docentes y estudiantes. Invitadísimos, nosotros tenemos un concurso a nivel mundial que es el Young Scholar Award. Para estos el único requisito es ser estudiante activo de una carrera de pregrado o posgrado que obviamente la universidad pertenezca a nuestro programa, inscribirse y presentar un proyecto donde se haya implementado tecnología ARGIS. Ya nosotros abrimos las inscripciones están abiertas desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero del 2021. Después lo que hacemos es elegir esos proyectos que nos han enviado y elegir cuál es el mejor mediante una presentación, y ese chico, ese estudiante que logra ese primer puesto, lo que hacemos es premiarlo, llevándolo a la conferencia de usuarios mundial que es en San Diego, se celebra en San Diego, California. Allí tiene la oportunidad de interactuar con otros estudiantes de otras universidades del mundo que también han resultado ganadores de nuestro concurso. Cabe resaltar y decirles que el concurso les da la posibilidad de asistir a la conferencia con todos los gastos pagos, hotel, alimentación por una semana y tiquetes aéreos. Así que espero que los que nos están escuchando, que nos están viendo, se animen a participar. Habría que, como yo sé que en este momento hay personas conectadas de otros países, habría que ver dentro de cada uno de esos países dónde está ubicado ESRI para hacer ese contacto para que pudieran participar del concurso.
Nosotros hacemos mucho más que un software, también nos enfocamos en ese desarrollo de profesionales para educación. Tenemos variedad de material diseñado por expertos en educación con el fin de apoyar esas tareas de aprendizaje tan importantes que hacen cada uno de ustedes en sus instituciones. Así que hasta acá llega mi presentación. Muchísimas gracias. Ahora le doy la bienvenida y el pase al doctor. Gracias, Emilce. Bien, como se han percatado, hay una necesidad de seguir capacitando a los docentes porque hay una deficiencia en la formación inicial desde las universidades y el seguimiento de estos docentes por el Ministerio de Educación. Gracias a Dios, este año el Ministerio de Educación en conjunto con la Universidad de Panamá firmaron un convenio, el cual ahora nos va a hablar el doctor Miguel Esbrí, para el seguimiento de estos docentes. Muchísimas gracias, doctora Luisa, y a los que me invitaron de la Universidad de Hidalgo. Después de estos meses de formación más profunda en estos docentes sobre matemáticas, después de tener georreferenciado en qué escuelas y dónde están, estos docentes querían más. Y la siguiente paso es, bueno, ¿y ahora qué? Aquí terminó el programa, podemos seguir avanzando. Los docentes, por un lado, estaban diciendo, me gustó el diplomado, aprendí, lo puse en práctica. Nosotros teníamos los datos y las estadísticas de todos ellos. ¿Qué más podemos hacer? Entonces decidimos ver qué programas ellos podían profundizar. Algunos podían ir a maestrías, otros podían ir a doctorados. Perfecto. Así las cosas, ocurre lo siguiente, que cuando estamos estudiando e ilusionados con esto y vemos que los docentes están pidiendo más, el Gobierno Nacional de Panamá decreta que se cierran las escuelas, se cierran las universidades como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Con lo cual nosotros tenemos unos docentes ilusionados, unos docentes preparados, un Ministerio de Educación que acaba de comenzar las clases con docentes preparados y sin embargo no tenemos ni aulas ni escuelas abiertas. Aquí podíamos hacer dos cosas, quedarnos callados y decir, bueno, esto es lo mismo para todos, o poner nuestra cabeza a ingeniar las cosas, cómo podemos apoyarles. Porque, como ha dicho la profesora Morales, la doctora Morales, hay una deficiencia o si quieren una oportunidad con nuestros docentes de ir a más y capacitarse más. Así las cosas comenzamos como el resto de Latinoamérica y como ustedes conocen, los famosos webinarios. No los podemos tener en la universidad porque está cerrada, pues como este equipo de profesores está encantado y enamorado con el sistema educativo panameño, decidimos alquilar un hotel y así lo hicimos. Entonces comenzamos una serie de webinarios que, aunque estaban previstos para estos 80, 90, 100 docentes, acabamos teniendo el increíble número de 7.000 asistentes a nuestros webinarios. Y esta introducción es interesante por lo que les voy a comentar, porque vamos a terminar cómo es el seguimiento de ellos. Que comenzamos unas 11 webinarios que comenzaron en abril y terminaron a final de junio. Aquí tiene uno, por ejemplo, los llamábamos educación virtual en tiempos de COVID, retorno a la normalidad, lo cual tampoco es un título muy original, porque debe ser el 99% de las universidades del mundo deben tener este título, pero aquí teníamos desde la cultura escolar hacia la nueva normalidad, unos webinarios, cultura de educación, práctica pedagógica y el tema de la evaluación. Claro, estamos acostumbrados en forma presencial a que nuestros docentes evaluasen de una forma. Ahora tenemos que evaluar de una forma no diferente, pero tenemos que ver los temas como son. Modelos de enseñanza-aprendizaje nuevos, lo que les enseñamos, ahora tenemos que retomar cómo hacerlo de nuevo. Fortalecer la formación docente desde un punto de vista para mejorar la educación del país. Bien. Vamos teniendo estas conferencias, estos webinarios de 1 hora de duración, con luego media hora, 40 minutos de preguntas y respuestas.
yo le resumo aquí, por ejemplo, algunos de los temas que tuvimos. Por ejemplo, tuvimos el inaugural con la doctora Inger Erkvist, que es la asesora de educación del gobierno de Suecia, que nos habló de un modelo de más presencial más que digital. En esa conferencia es donde, ya les adelanto, que se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación de Panamá, la Universidad de Panamá y el Centro de Pensamiento, que dirige la doctora Morales, y una universidad, la Universidad, en este caso, Internacional de La Rioja, que tiene 10 años de experiencia 100% digital y es la que nos facilitó. Tuvimos otro webinario con una doctora en antropología de España sobre temas de resiliencia y manejo de los estados y emociones de ánimo en los profesores que iban a comenzar el nuevo curso. Tuvimos otra sobre liderazgo educativo para directores y subdirectores de escuelas de primaria y secundaria con 3 expositores internacionales. Entre ellos tuvimos la oportunidad de tener a una persona, un doctor de la Universidad de Stanford, el doctor Martin Carnoy, que había trabajado con el Banco Interamericano, un estudio de cómo es por dentro la educación del sistema educativo panameño. Tuvimos otras sobre el contexto pedagógico de la nueva normalidad con niños pequeños. Claro, con un estudiante de 16 o 17 años, pues tener unas clases online pues puede ser difícil, pero no tanto. Pero con los niños de infantil o de los primeros grados no tiene que aplicar otras técnicas. Tuvimos entonces una exposición con la doctora Susan Müller de la Universidad de Osnabrück de Alemania, que se especializa en esto. Bien, y otro con el doctor Miguel Ribeiro sobre matemáticas. Vistas así las cosas, dijimos, bueno, pues hemos podido actualizar a los docentes del diplomado que tenemos esparcidos por el país. Resulta que con el tema del cerramiento de las aulas no ha sido un obstáculo. Hemos tenido un equipo de docentes capitaneados por la doctora Morales, ingeniosos, que han sabido hacer las cosas. Bueno, pero esta gente ahora está pidiendo una mayor profundización de las matemáticas. Ya los que me precedieron hablaron de cómo son las estadísticas, pero yo para terminar sí les quiero decir que estas estadísticas sirvieron para una serie de temas. Vimos la edad, pues que entre el 70% de nuestros docentes tienen 42 a 57 años, lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora del aprendizaje. No es porque aprendan más lento ni peor, sino que nacieron y se educaron en una cultura menos digital. Sabemos que la inmensa mayoría de los docentes eran mujeres, que estaban recluidas la mayoría de nuestros docentes en Panamá Este, en las áreas indígenas. Sabíamos también que la inmensa mayoría de ellos, casi el 56%, procedía de nuestras universidades, de la Universidad de Panamá, las regiones por donde estaban, en Chiriquí, etc. Sabíamos también que, aparte de la Universidad de Panamá, la segunda universidad, la de Chiriquí, donde se habían capacitado, lo cual significa que sabíamos su currículum. Sabíamos también que la mayoría tenían no solamente licenciatura, sino una maestría. Bien, y el tipo de conexión a Internet y cómo se relacionan con sus alumnos, a través de un proveedor de servidor local, y Telegram, etc. Y WhatsApp. Bien, con estos datos dijimos, bueno, entonces, ¿ahora qué podemos ofrecer a estos docentes? ¿Quieren más? ¿Y cómo los podemos seguir? Porque ellos quieren más y tenemos que hacer que terminen. Hicimos nuestras estadísticas y como ustedes saben, la mayoría de ellos, bueno, por decir la totalidad, son profesores del sistema público, del Ministerio de Educación. Entonces, pensamos, vamos a ver cómo podemos hacer que tengan una maestría en enseñanza de las matemáticas, que sea online y que sea totalmente adaptable al entorno en el cual les toca vivir la nueva realidad o nueva normalidad. Bien, pues, bueno, ustedes ven aquí WhatsApp, Telegram, por llamadas telefónicas, cuántas veces se han capacitado. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues tenemos datos, tenemos que quieren seguir aprendiendo, pues terminamos entonces convenciendo al rector de la Universidad de Panamá y a la ministra de Educación de una República de Panamá para decirle, oiga, tenemos que seguir capacitando al sistema público panameño. Tenemos unos profesores y unos docentes
que hicieron unos diplomados y que quieren continuar. ¿Usted nos puede apoyar? Y entonces, pues algunos de los profesores del Centro de Pensamiento de Panamá tienen mucho don de gentes y el poder convencer. Y terminamos con este convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Educación de la República de Panamá, la Universidad de Panamá y la Universidad Internacional de La Rioja, que es la que nos convencimos de que podía facilitar esta ampliación del diplomado a maestría y luego a futuros doctorados. Hicimos este convenio, que lo firmaron el rector y la ministra. En esa primera sesión que les dije a ustedes, que la asesora del gobierno del Ministerio de Educación de Suecia, la profesora Inger Envis sobre educación, se terminó con este convenio. Lo firmaron las partes y decidimos que íbamos a seguir apoyando desde la Universidad de Panamá y el Centro de Pensamiento en capacitar a sus docentes. Se firmó por parte de la universidad, el rector descansó o apoyó que esto se siguiese en la Facultad de Educación y el Centro de Pensamiento, por parte de la UNIR, por la Universidad de España, y por parte del Ministerio de Educación. Y se terminó pues, el convenio firmándose el financiamiento por parte. El financiamiento, me estoy adelantando, porque será a cargo del Instituto para la Formación de Recursos Humanos del Gobierno de Panamá, es decir, que las maestrías y los doctorados los van a financiar 100% el gobierno de Panamá, ¿no? Bien. Este fue el documento inicial, el otro ya está, el firmado por ambas partes y está en la Contraloría. Por lo tanto, ¿cómo termina el seguimiento de los diplomas de matemáticas? Pues termina que de unos webinarios donde nosotros los invitamos, resulta que participaron 7.000 personas, que se internacionalización en el sentido de que ellos empiezan a tener conferencias más allá de la fuera de Panamá. Nos damos cuenta que la metodología hay que actualizarla debido a las nuevas realidades, que nos damos cuenta con las estadísticas del perfil del docente que ya teníamos, nos damos cuenta de dos cosas más, que el tema que antes tocó la magíster de Esri, Milse, hay un tema grande de interculturalidad que están pidiendo, con lo cual terminamos viendo las maestrías que ellos ahora mismo, a fecha de hoy, están cursando. Les pongo aquí. Al final son 300 docentes que el gobierno de Panamá va a financiar en maestrías. Se comenzaron con estas 6, que actualmente tenemos el primer grupo de 85 de esos docentes que están estudiando estas maestrías. Es una doble titulación. Por ese convenio, estos docentes del sistema público panameño van a obtener una maestría de la Universidad de Panamá y una maestría de la UNIR, de España, del espacio público europeo. Es decir, lo que comenzó hace 2 años con la profesora Morales de una capacitación y un diplomado de matemáticas va a terminar de estos profesores con una gran ilusión de estudiar, con una maestría, con doble titulación de Europa y Panamá, y algunos de ellos pues, van a terminar con un doctorado. Lo que comenzó siendo matemáticas se amplió. Y ahora las 6 maestrías son el máster universitario en didáctica de las matemáticas en educación infantil y primaria, el máster universitario en didáctica de la matemática en educación secundaria y bachillerato, máster universitario en educación inclusiva e intercultural, máster universitario en liderazgo y dirección de centros educativos, máster universitario en orientación educativa familiar y máster universitario en tecnología educativa y competencias digitales. ¿De qué licenciaturas o cuál es el background de estos docentes? Estos son los primeros 85, en enero, febrero otros 85 y luego más tarde otros 85. En total son 255 más otros 15, 300 docentes. De los que comenzaron, pues se amplió a 300. Por ejemplo, en los de matemáticas, de infantil y primaria, y en los de educación secundaria, prácticamente la inmensa mayoría son licenciados en educación para primaria y en matemáticas para educación secundaria. Sin embargo,
un 30% de los docentes solicitaron el máster universitario en educación inclusiva e intercultural. No hay que olvidar el volumen grande de estudiantes, maestros y padres de familia que vienen de pueblos originarios en Panamá, con 3 etnias muy fuertes, pero es que además tenemos una gran inmigración de Colombia y de Venezuela, fundamentalmente, y de otros países. Los docentes, al elegir eso, nos estaban diciendo, aquí hay un tema que nosotros tenemos que aprender. El de orientación educativa familiar fue interesante, ¿sabes? Porque lo eligieron también un buen grupo. Y es que en una de las ponencias de webinario me di cuenta yo el tema de la afectividad, el tema de las emociones y el tema de que la nueva realidad obliga, que hay una realidad que los papás están estudiando con los alumnos. Bien, por último, este es el más solicitado y por tanto los cupos no tuvimos tanto, que es en tecnologías educativas y competencias digitales. Un máster de actualización y ponerse al día de las nuevas formas de la educación no tan presencial. Entonces, veo que se me están acabando ya mis 15 minutos y la paciencia de ustedes, con lo cual, gracias a la ilusión y unos docentes enamorados con el sistema público panameño, lo que comenzó con un diplomado en matemáticas y lo que comenzó con unas estadísticas a nivel regional, está terminando con unos docentes que nunca hubiesen soñado en hacer un máster internacional de doble titulación y algunos de ellos con un doctorado. Gracias al seguimiento día a día y mes a mes de estar detrás de estos docentes. Pues esta es mi aportación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Esbrí, gracias, doctora Luisa Morales y Emilce. Vamos a dar 10 minutos para que podamos realizar alguna pregunta a los ponentes. Aquí tenemos en el chat que quieren comunicarse directamente con ustedes. Ustedes nos dirán la vía en la cual se puedan comunicar de manera directa. Muchos saludos y también la doctora Marisela nos comparte que esta experiencia es muy enriquecedora porque también la están experimentando en la Escuela Normal del Valle del Mezquital, es decir, la formación de los profesores. Está también nosotros colaborando a través de cuerpos académicos en esta formación de los profesores, precisamente en los temas de interculturalidad. Nuestro cuerpo académico de estudios sociales y culturales, del cual lanzamos esta convocatoria de este seminario, pues es también, trabajamos estos temas de interculturalidad, educación, diversidad, población indígena y pues estamos también vinculados con las normales. ¿Alguien quiere prender su micrófono y tomar la palabra? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante. Pediríamos, Lidia. Sí, Lidia toma la palabra. Adelante, Lidia. Pues quiero felicitar a los colegas de Panamá por este trabajo. Yo he tenido noticias más o menos en los últimos 2-3 años mediante la doctora Rossi sobre todos los grandes trabajos que están haciendo en Panamá y como dijo el doctor Esbrí al final, o sea, yo creo que es un sueño hecho realidad, ¿no? Es algo que al principio nadie pensaba. Yo creo que esto es algo que vemos nosotros cuando estamos trabajando con los maestros en zonas rurales, también aquí en México, ¿no? Donde pues francamente no tenemos las mismas condiciones, ¿no? Las mismas condiciones de educabilidad para los alumnos, no tenemos las mismas condiciones para las escuelas, ¿no? Hace falta mucha infraestructura, conectividad en estos tiempos, entonces la verdad es un gran reto lograr el acceso a la educación y tener una educación de calidad, lo que ustedes están buscando en todas estas regiones, ¿no? Así que los felicito por este trabajo y creo que es algo muy similar o todavía más acentuado aquí en México, que como dice la doctora Rossi, que estamos trabajando interculturalidad, que vemos nosotros
con los maestros indígenas, por ejemplo, aquí en el país. Creo que es algo muy valioso. Felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ramsey. No ha sido un trabajo solo, hemos tenido el apoyo de muchas personas. No les comenté que el marco teórico del que les hablé viene de España, de Barcelona, con el doctor Vicent Font y con el doctor Ángel Alsina, que estamos trabajando en colaboración. Y bueno, es RI Panamá que nos ha apoyado mucho en lo que es la georreferencia de todas las escuelas que hemos impactado. La pregunta referente a que cómo podrían contactarlos de manera directa. No sé si quieran colocar algún correo. Doctora Claro que Luisa, sí. doctor Esbrí, Emil, Ajá. Claro que sí, en Yo el les chat anoto el podemos mío dejar también si nuestros quieren. correos. en el chat. Perdón, doctor Esbrí. Aquí les anoto mi correo acá en el chat. Muy bien, ahí está. Ah, espera, aquí me equivoqué en una cosa, a ver. Creo que es Miguel Esbrí, no sé, espera, le puse, a ver. Bueno, pues Para trabajos colaborativos con las instituciones, si necesitan alguna georreferencia de los proyectos, es de bastante impacto cuando se hace, como mostró Emilce, el desarrollo en la estadística, en el mapa. Eso impacta muchísimo en un estudio, así que cualquier colaboración, con mucho gusto, podemos trabajar desde el Centro de Pensamiento y con Emilce. Esperemos que la próxima actividad se dé en México. Ajá. O vengan a Panamá. claro que sí. Sí, pues muchas felicidades. Aquí en el chat están aquí muchos comentarios de felicidades por su proyecto, por compartir la experiencia, por curiosidad por conocer el marco teórico, ya lo mencionó la doctora Luisa. Y bueno, pues alguien más que quiera comentar algo para cerrar, ya la última, no sé si nos acompañe. Sí. Buenas tardes a todos. Primero felicitarlos por sus presentaciones, realmente son experiencias que a nosotros seguramente en este proceso educativo nos sirven bastante para saber cómo es que hay algunas situaciones donde tenemos que estar desarrollando algunos elementos para mejorar esas prácticas. Y bueno, me gustaría conocer en términos muy generales, quien quiera respondernos, si hubo, como cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentan cuando generan esta parte del diplomado para profesores, porque también lo veíamos en las conferencias anteriores, finalmente está como todo este proyecto de querer transformar la educación, de estar viendo algunas situaciones de problemas a las que nos enfrentamos, pero hay muchos retos, o desafíos, primero porque a veces el que está frente a grupo, pues efectivamente requiere de esta formación constante, continua y permanente para poder solventar estas situaciones en cuestión de las necesidades de nuestros alumnos. Y la otra, sobre todo por esta parte que es muy importante del conocimiento didáctico matemático, porque pareciera que a veces las matemáticas son muy aburridas para poder aprenderlas, ¿no? Y una constante es, pues solamente son a través de repeticiones, de memorizaciones, y bueno, creo que las matemáticas van más allá de, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, pues está permeando siempre en esta situación, y cómo vencer como esos obstáculos, y la otra, que experiencias positivas también generaron a partir de este diplomado. Gracias. Bueno, en la parte de los retos, el primer reto fue que creyeran en el proyecto porque era una capacitación digital. Y hace un año en Panamá la parte digital no era legal. Eso no existía. Entonces, por eso hicimos unas 4 fases en cada módulo presencial en los centros de innovación, porque ellos tenían que tener una fase presencial para demostrar que se estaba capacitando a los docentes. Ese fue nuestra primera conflicto, el primer problema que tuvimos, demostrarlo y conseguir los avales del Ministerio de Educación y de la Universidad de Panamá, porque no existía. No estaba ni
las aulas virtuales, muy poco se utilizaba, todo tenía que ser semipresencial. Es más, la última capacitación terminó en julio y se hizo en tiempo y forma al finalizar el trabajo. Otra problemática que tuvimos fue que en la última capacitación de 115 maestros, no nos terminaron los 115. Hubo una deficiencia de 8 maestros que no finalizaron por X, Y problema. Y sí, primero creían, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos maestros que no finalizaron? Pero gracias a Dios tengo a mi asesor Vicente, que es el que siempre me dice, no se preocupe, usted cálmese. Y ya me asesoró en el tema cómo se tenía que hacer con los profesores cuando no finalizaba. En la siguiente pregunta de ¿qué beneficios? ¿La segunda cuál era? Sobre esos beneficios que tienen o los que recuperan en el diplomado. Bueno, los beneficios que tuvimos en el diplomado, bueno, el conocer las diferentes personas, se crearon muchos contactos desde desde Barcelona, la Universidad de Hidalgo, el Centro de Competitividad cuando estaba dirigiendo el doctor Miguel Esbrí, la Universidad de Panamá y ESRI Panamá cuando finalizó que hicimos la georreferencia. Hubo muchos contactos los cuales ampliaron en beneficio a el proyecto y el presentarlo ante la ministra de Educación, que tenga conocimiento de lo que se está haciendo. Y actualmente, bueno, vamos a ver si se puede impactar un poco más en la política pública del país, teniendo ya una base científica, pero a veces es difícil cuando tú tienes en los datos que tienes la respuesta y tienes la solución, pero no te creen. Entonces hay mucha dificultad en esa política porque influyen otras situaciones y no creen en la base científica. Entonces esa parte hay que mejorarla porque para eso están los investigadores, pero muchas veces se ve inmersa otras cosas y otras situaciones. Entonces no sé si alguien más de mis compañeros quiera ampliar las respuestas o las preguntas que hizo Irma. Bueno, yo creo que si hay la experiencia, si hay determinación de lo que quieres hacer y tienes claro cuáles son los objetivos didácticos de la capacitación y a dónde quieres llegar con esos docentes en el sistema educativo, un tema que ayuda mucho es ampliar la red, el networking de los que te pueden ayudar. Uno solo no puede, pero necesita un equipo que conozca a otro, que conozca a otro. Al final, si tú vas ampliando tu red de contactos de lo que quieres hacer, lo finalizas. Aunque en las circunstancias te cierran la universidad por pandemia o te cierran las escuelas. Conseguimos financiamiento público, conseguimos financiamiento privado. Por ejemplo, cuando hablaba yo de los webinarios, la Universidad de Panamá no tenía capacidad de absorber miles en un solo foro. La Universidad Internacional de La Rioja nos facilitó entonces la plataforma digital de ellos. El Ministerio de Educación tampoco tenía presupuesto para capacitar en maestrías y doctorados a 300 docentes. Pero hay una parte que es el IFARO, el Instituto de Formación de Recursos Humanos. Bien, al final tú vas sumando cómo y quién me puede ayudar y creo que el networking, la capacidad de quién me puede ayudar. Si tienes la ilusión de hacerlo por el sistema educativo y tienes los conceptos claros, ¿no? Como Esri ayudó tantísimo. Yo diría que a la pregunta, ¿qué retos tuvieron o con qué problemas se enfrentaron? Creo que una respuesta buena es ¿quién me puede ayudar frente a ese reto? La capacidad de tener una buena red, un networking de ayuda. Pues muy bien. Gracias, doctor. Aquí tenemos dos más que
pienso que vamos a atender y para ir cerrando, aquí un alumno de nuestros alumnos de licenciatura en Ciencias de la Educación dice que le parece muy interesante esto de los 4 pilares y que le gustaría saber cómo llevar a cabo el enfoque ontosemiótico. Y bueno, aquí también el doctor Octaviano de los problemas que se enfrentaron. A ver, Bueno, no sé adelante. Respecto a los pilares, recuerden que la idoneidad didáctica son 6 facetas: la epistémica, la mediacional, la ecológica, la interaccional, la emocional y la cognitiva. Y los 4 pilares, si vamos a aprender a saber, es la parte cognitiva, o sea, en la faceta cognitiva. El aprender a ser es lo afectivo, entonces vamos a la parte a la faceta emocional. El aprendiendo a convivir juntos también es parte de lo emocional y lo interaccional. Y aprender a ser es lo mediacional. En esos pilares, si lo balanceamos a la idoneidad didáctica, bueno, lo ecológico es la sociedad, así que es aprender a vivir junto con el pilar. Entonces ahí es que podríamos vincular un poco los pilares con la fase del enfoque ontosemiótico. Ahora, los 4 pilares, lo mencioné, era por los antecedentes teóricos que sustentaban la necesidad del trabajo que se realizó en este estudio. Y la otra pregunta, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrentan la educación en matemática en Panamá? ¿Los diplomados se desarrollan en base a esos problemas para enseñanza y aprendizaje o cómo se desarrollaron? Una de las problemáticas de la educación es la formación del docente en Panamá. La formación del docente en Panamá, primero ellos traen una deficiencia de su formación competencial, de la licenciatura. Ya vimos que tienen deficiencia en la competencia digital, a la lengua extranjera y el desarrollo de la competencia matemática. Luego de ahí, ellos terminan la licenciatura, ellos tienen que hacer continuidad su capacitación. Entonces los docentes se capacitan en el mes de enero, febrero, que es verano en Panamá, durante 2 meses. Tienen 2 meses para capacitarse en diferentes instituciones, Universidad de Panamá, fundaciones, organismos, capacitadores, que se llaman las OCAS. Esos tienen que tener permiso de autorización desde diciembre, desde el Ministerio de Educación, en la Dirección de Formación del Docente, la Dirección de Formación del Docente. Pero hay una deficiencia en la formación continua en esa dirección, porque solamente se dedica a la parte pedagógica. Y pongamos un docente que tiene una deficiencia en español, por decirle, yo no tengo el conocimiento para dar español y sé que tengo una deficiencia, no me interesa la capacitación o no me inscribo en una capacitación, entonces no continúo esa deficiencia que yo tengo. Entonces, como docente, tengo que ser responsable de qué deficiencia tengo para poder ir a capacitarme. Pero como no hay una obligación, yo simplemente tengo que tener el requisito de que me capacité, me puedo capacitar en cualquier cosa durante esos meses. Hay cursos de capacitación hasta de decoración. Voy a hacer decoraciones, aprender a hacer cualquier cosa manual y voy y me capacito en esos 2 meses, en esa semana, 2 semanas de capacitación y ya, pero no mermo mi necesidad como profesor, que tengo una deficiencia en matemática, en español, en biología, en ciencia, y tal cual, como yo sé mi conocimiento, se la transmito al niño. ¿Por qué hicimos un diplomado? Porque no podíamos sacar a los maestros del salón de clase. Teníamos que crear algo para que se diera esa continuidad dentro de su ejercicio docente, porque no nos iban a dar permiso de que por ejemplo, junio, ellos lo sacáramos por un mes de la clase y me lo iba a llevar a dar una capacitación con los profesores. Teníamos que buscar algo innovador donde no fuera en las 2 semanas de inicio, enero, febrero, y que fuera continua en su práctica profesional.
y la única forma innovadora fue digitalmente en el aula virtual durante 4 meses, donde se hicieran actividades lúdicas que ellos practicaran con sus estudiantes. Cuando terminó esa capacitación, que tampoco podíamos accederles a una maestría, porque acceder a una maestría implicaba al gobierno de aquel entonces un aumento de salario a ese docente. Entonces también podíamos encontrar un poco de ruido con las autoridades en esta política. Entonces, por lo tanto, lo más fácil para capacitarlos era un diplomado. Teníamos unos 4 meses donde ellos se capacitaban y además de eso accedían a un título de diplomado que les daba 2 puntos en algún concurso, que a raíz de eso ahora se ha multiplicado los cursos de capacitación de manera digital, que antes era innovador hace 2 años, y que prácticamente no nos quisieron aceptar esa formación en digital y nos obligaron a hacerlo en formato semipresencial, en la cual los doctores de Barcelona se conectaban de manera digital porque no podíamos tenerlo en 4 meses durante la capacitación. Entonces, ellos accedían de manera virtual como estamos haciendo nosotros, pero esto que estamos haciendo actualmente lo hacíamos hace unos 2 años de manera continua. Entonces, esa es la diferencia. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, compartiendo las ideas con ustedes, nosotros lo hicimos hace 2 años. Por eso era innovador hace 2 años. Y terminamos en tiempo real en julio de este año a la 3ª generación de docentes capacitados. 277 docentes de 101 escuelas a nivel nacional. El gobierno de Panamá sacó un decreto, creo que hace 2 meses escasos, dando la validez de las clases y la docencia online, contando, o sea, regulando cómo tenía que ser para que tuviese la validez en los estudios. Gracias también a todo este trabajo también, ¿no? Sí. De webinarios. Contábamos con gente del Ministerio de Educación que estaba trabajando con nosotros, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y de Formación y Capacitación. Sí, la investigación ha sido completa, ha sido diagnóstico, intervención y seguimiento a ese grupo de docentes. Y evaluación también. Y evaluación. Evaluación, pero todo el proceso también que llevó la evaluación. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta conferencia. Agradecemos a los ponentes, a todos los asistentes. Sin duda, este éxito del diplomado y de la formación de los profesores ha tenido muchos aspectos valiosos que se identifican, como lo menciona el doctor Esbrí, esta suma de voluntades, esta pasión por hacer las cosas, el que el diplomado pudiera llegar a los docentes y que pudiera transformar y llegar a las aulas, creo que ha sido también parte del éxito y del impacto que esta formación disciplinar en las matemáticas haya llegado a las aulas y a transformar precisamente la enseñanza. Creo que hay más todavía ahí. Pero bueno, tenemos también las publicaciones de la doctora Luisa, en donde podemos profundizar sobre el modelo de idoneidad didáctica, sobre algunas estrategias o consignas de las que ella nos compartió, que sin duda son muy enriquecedoras, y que también está el aporte de Emilce con el sistema de información geográfica, y que bueno, sin duda ha sido una sesión enriquecedora. Agradecemos a todos los asistentes y damos pues la despedida y que pasen buena tarde. Gracias, Gracias por la invitación. profesora. Gracias a Luisa Hidalgo, a la Universidad Internacional de La Rioja.